Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar con Concepción Company, Gonzalo Celorio y Eduardo Matos vamos a platicar del español. Sí, de nuestra lengua, ahora que se está cumpliendo el 150 aniversario de la Academia Mexicana de la Lengua. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. El 11 de septiembre de 1875 se fundó la Academia Mexicana de la Lengua. Durante siglo y medio se ha dedicado a preservar la riqueza del idioma español, difundirlo y estudiar sus usos aquí en México. Como parte de sus festejos realizan una serie de actividades culturales y académicas. Habrá conciertos, mesas redondas, homenajes, entre otros eventos. Y para hablar del idioma español, de la Academia Mexicana de la Lengua, de los logros de esta institución a 150 años de su creación, saludo en primer lugar al doctor Gonzalo Celorio. Él es escritor y director de la Academia Mexicana de la Lengua. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias Muy por buenas venir. noches, Leo. Muy contento de estar aquí en este programa, sobre todo para hablar de que hablamos. De que hablamos, sí, Sí. claro, lo que nos hace diferentes de otras especies, ¿no? Así es. Sí. Así es. Bueno, está también la doctora Concepción Company. Ella es lingüista, filóloga e integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Cómo estás, Concepción? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Muchísimo gusto de estar aquí. Encantada de conversar. ¿Cómo se les dice a las Concepciones en México? Conchas, pero nadie me ha dicho a mí concha, fíjate, porque pues aunque sea yo un pan delicioso. Digo, porque si vamos a hablar de mexicanismos, Claro, por supuesto. partes como también los nombres los cambiamos, ¿no? Así y los es, hacemos sí. Claro, mexicanos, ¿no? Y, digo, porque entiendo que en España las Concepciones no les dicen concha, ¿verdad? Les dicen conchas. ¿También? Ah, entonces pero no tienen ninguna asociación con esa delicia que son las conchas. Las conchas aquí. Viene en el Exacto. diccionario de mexicanismos, supuesto, la concha, por supuesto, concha. la tradicional concha La mexicana. tradicional concha. Ah, qué maravilla, Y qué tampoco maravilla. tiene un valor grosero o de referente sexual. Pero eso es en En Argentina, Argentina, ¿no? Uruguay y Chile. En Argentina, que es el órgano sexual femenino, ¿no? Sí, claro. Así por es, supuesto. Esa es la concha, ¿no? Así es, En la términos Nosotros groseros. tenemos otros, pero ahorita no vienen al caso. Ahora no vienen al caso. Y me da mucho gusto también recibir al maestro Eduardo Matos Moctezuma, antropólogo y también integrante de la Academia Mexicana de la Lengua. Eduardo, gracias por venir de nuevo, tenerte aquí en el estudio. No, hombre, pues me siento como en casa, pero sobre todo acompañando a don Gonzalo, nuestro director, a Concepción, que gran filóloga y que ha hecho un trabajo formidable. Así que aquí estamos, pues, con mucho gusto. Yo quiero dedicarle este programa a mi gran maestra del español, que fue Marta Elena Benier del Colegio de México. No sé si la conociste tú. Muchísimo, yo que fui es la alumna. que- Yo también. Yo fui Hijo, alumna de man. Marta Elena. Cómo me dolió que se haya muerto ya Sí. hace algunos años. Pero a todos sus alumnos del Colegio de México, Nos ponía así, derechitos. fíjate que sí, sí. Y me acuerdo cuando escribías algo feo, te decía, eso parece un chorizo en un florero. No, Sí, además entrañable. era la secretaria de la revista de filología. Así Sí. es, muchos Sí, años muy, fue la muy secretaria conocedora, de sí. la NRF, la nueva revista de filología hispánica. Porque sí hay que aprender español, Gonzalo. O sea, yo lo que aprendí con mi maestra Benier es que el español se aprende. El español es una asignatura. ¿Estarás de acuerdo? Sí, yo creo que ahora lamentablemente en el sistema educativo nacional no hay una asignatura dedicada al conocimiento de la lengua materna y es muy importante para ampliar las riquezas que la lengua académica, que la lengua española tiene. Y sí, creo que es una asignatura que debería de volverse a instalar en el sistema educativo nacional, porque eso sin lugar a dudas repercute negativamente en el conocimiento tan limitado que a veces se tiene de la lengua
española por sus propios hispanohablantes. Claro. Sin embargo, no hay que pensar que la lengua, por ese hecho, es una lengua pobre o que se utiliza pobremente. Cuando uno lee este espléndido diccionario de mexicanismos propios y compartidos, coordinado por doña Concepción Compani en la Comisión de Lexicografía, se da uno cuenta de la enorme riqueza, del gran sentido del humor, de la amplitud de nuestras propias expresiones, no siempre populares. Cuando se piensa en mexicanismos, y mejor será que hable doña Concepción, suele pensarse en palabras muy populares, pero no, hay mexicanismos cultos que solamente se usan en México o prioritariamente en México. Un ejemplo que solemos poner es la palabra parteaguas, por ejemplo, Parteaguas. que en la mayoría de los países hispanohablantes es hito, pero aquí tenemos una expresión muy gráfica, muy clara, es una metáfora muy evidente. Es un mexicanismo. Pero es un mexicanismo. Sí. Y como ese hay otros muchos de carácter culto y claro, también muchos, obviamente, de extracción popular. Claro. Concepción, el español es uno de los idiomas que más se usa en el mundo. Es uno hay, no sé si miles de millones, pero millones. No. ¿Millones sí? No, bueno, millones sí. Millones muchos. Sí, no miles de millones ya no me atrevería a decir. Pero obviamente es la lengua más importante en América, inclusive en Estados Unidos es importante. No, bueno, sí. Vamos a ponerlo en su justa dimensión. España. Pero yo lo que quiero decir es uno de esos idiomas que sigue vivo, vaya, o sea, muy vivo, ¿no, Concepción? Mira, para que un idioma siga vivo, tiene que haber primero hablantes, y para que haya hablantes de esa lengua, tienen que cobrar las quincenas por un trabajo digno en su lengua. Sí. Eso implica que qué interesante eso, sí, ajá. Si no cobras la quincena en tu lengua, te cambias de lengua. Sí. Esa es la tragedia de la mayoría de lenguas amerindias. Que esta tragedia empezó en el siglo XIX, mucho más sabe de esto Eduardo que yo, pero bueno, empezó en el siglo XIX con la creación de las naciones-estado que pensaban que era mejor tener una sola lengua. Era más sencillo, desde luego, educar en una sola lengua. Para que una lengua siga viva, tiene que haber hablantes que cobren, que tengan acceso a la salud, que tengan acceso a la educación, acceso al trabajo, que cobren sus quincenas en su lengua y condiciones de vida que le permitan con la lengua, con una mejor educación, con una mejor instrucción lingüística, cultural, etcétera, por acceder en una escala social a mejores condiciones de vida y subir en la escala social. Eso o sea, en pocas palabras, que vivas en ese idioma. Exactamente. Entonces, para la lengua española goza de cabalísima salud. Sí, yo creo por supuesto, somos unos 530 millones de hispanohablantes, de los cuales 480, 90 pertenecemos a los 19 países hispanoamericanos, 40 pertenecen a España, el español europeo, y no estoy contando, porque los censos no son claros, pero anda 40, 50 millones más de hispanohablantes de procedencias muy diversas en Estados Unidos. Sí, sí. O sea, es una lengua, mira, es una lengua, a lo mejor al público le interesa, yo digo que tiene dos características únicas en el planeta. Por supuesto que hay muchos más hablantes de chino mandarín, ¿no? Claro. 1.400, de los cuales no todos son hablantes nativos de chino mandarín. Por cierto, muchos no cobran en chino mandarín, ¿no? O sea, cobran muchos no cobran en chino mandarín, para seguir tu definición, escuela, ¿no? Muchos no cobran. Muchos no cobran. Pero la escuela después, a partir de Mao, estandarizó a todos en chino mandarín, por ejemplo. En general hay más hablantes de inglés. ¿Por qué? Porque es lengua vehicular de muchísimas disciplinas. Pero como lengua nativa somos una de las mayores comunidades de hablantes nativos. Para que la lengua española tiene dos características únicas en el planeta Tierra. Una característica es que es
la mayor extensión geográfica del planeta en que un individuo caminando, sin tomar ningún vehículo, puede moverse en 12 millones de kilómetros cuadrados. O sea, que sería de Tijuana de Tijuana. Esos son kilómetros cuadrados de Tijuana. Río Gallegos, sí, ¿no? Y puede, sí, si se subiera a un ave, a un pájaro, sí, volaría en 11.700 kilómetros en línea recta. Sí, sí, sí. Puede atravesar 16 países continentales y puede comer arepas en Venezuela, sí, y en Colombia. Sí. Puede comer pupusas en El Salvador, puede comer tacos en México, sí, 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 y en Guatemala, puede comerse un bife en Argentina. Sí, sí. Imagínate tú, eso es un patrimonio único. O sea, tú no tienes que esforzarte en cambiar de lengua y puedes gestionar tu vida cotidiana en 16 países, 12 millones de kilómetros cuadrados. No entra ni Brasil, ni las Guyanas, sí, 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 nada de esto. Sí, sí, sí. Más tiene otra característica, y es que en condiciones históricas normales no se sabe cuándo empieza el inglés de Australia, por ejemplo. No se sabe cuándo empieza el inglés, en qué día de la semana, a qué hora empieza el inglés de Estados Unidos. Sabemos que son producto de migraciones y son producto de conquistas. El español de América tiene una característica histórica peculiarísima, y es que sabemos que empezó un miércoles, 12 de octubre de 1492, como a las 4:45, 4:50 de la mañana, porque fue cuando Colón pone pie en la isla que él llama de San Salvador, sí, que seguramente es la isla Guanajaní, en las Bahamas actuales. Sí. Ahí, nos guste o no, empezó el español como una lengua de conquista, sin duda, pero es la lengua patrimonial nuestra de casi 500 millones de hispanohablantes americanos que no han tenido jamás, desde generaciones atrás, otro vehículo de comunicación y de gestión de la vida y de cobrar las quincenas, sino en lengua española. A eso quería ir contigo, Eduardo, porque en ese sentido, por lo menos en la lengua, somos hijos de España, es una lengua de conquistadores, ¿no? Y ahora que está muy en boga esto de revisar el tema de si la conquista, en fin, pero pues sí nos trajeron ese idioma los españoles, ¿no? O sea, no hay duda, no puede haber duda al respecto, hasta con fecha, ¿no? ¿Cómo fue la introducción del español en la América de los pueblos originarios? Bueno, ya lo comentó el inicio, diríamos, sí, con esa fecha tan precisa, sí, que a mí me gustaría que para la fundación de Tenochtitlan hubiera esa precisión. Bueno, ahí hay varias interpretaciones. Es que no hay un diario de Colón que te explique que al amanecer, ¿no? Sí. No, pero eran portadores de su propia lengua. Sí. Y claro, llegan a un continente, ¿verdad? Ya después, ¿no? Con los envíos que se hacen ya de conquistas de diversos territorios y demás, pero son portadores de su lengua, sí, ¿no? Y entonces, fíjate que ahí siempre yo recuerdo el relato de Bernal Díaz del Castillo, que por cierto la Academia de la Lengua ha publicado 2 tomos fabulosos con una introducción de Miguel León Portilla, maravillosa. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? No, wow, sí, 2014 fue publicado. Lo voy a buscar. Sí, porque allí, por ejemplo, se da un caso muy interesante, lo saben muy bien Gonzalo y Concepción. Cuando llegan, ¿verdad?, que escapa Cortés con 11 navíos de Cuba, desobedeciendo las órdenes del gobernador, llega a la península de Yucatán. Se entera de que ahí hay náufragos españoles. Sí, ¿Y claro, cómo se da el fenómeno? Los manda a buscar, ¿verdad? Vemos que hay 2 actitudes muy diferentes. Primero, habían naufragado unos 7 años antes, habían ya aprendido el maya. Y habían medio perdido el español en ese transcurso, porque cuando ya recuperan a Jerónimo de Aguilar, dice Bernal Díaz, hablaba un español muy mascado. Dice, pues claro, no tenía con quién practicarlo. Pero lo interesante ahí es cómo estos españoles, portadores de su lengua, ¿verdad?, van también a estar abiertos por las circunstancias
a aprender la lengua local, el maya. Y entonces lo hacen también suyo. Es más, Gonzalo va a negarse a acompañar a la armada de Hernán Cortés y dice, yo ya estoy aquí, yo soy jefe en época de guerras, tengo mi mujer, mira mis hijos cuán bonitos son. O sea, ya se hace, por así decir, un maya más. En cambio, Jerónimo no. Jerónimo regresa, no lo identifican porque, pues claro, ya está moreno por el sol, ya trae vestimentas indígenas, las otras ya. Y para darse a conocer ya en la nao, dice Santa María y Sevilla. Ah, tú eres el español, ¿no? Pero comento esto porque esto nos da una idea muy interesante de cómo portadores de su propia lengua natal, el español, en un momento dado llegan a un ambiente muy diferente, pero adoptan también esa lengua local que ya luego sabemos será de mucha utilidad para Cortés en la conquista. Claro. Pero en un principio, si no mal, y dime si estoy errado o no, pero entiendo que el papel de la Malinche, de doña Marina, era, digamos, la Malinche sabía maya y y náhuatl, ¿no? Entonces, como que ella le traducía al maya y Jerónimo del maya al español, y el español ya se lo pasaban a Cortés, ¿no? Exacto. Era una triangulación. Era una triangulación de lenguas que la vemos muy bien cuando es capturado Cuauhtémoc, ¿no? Cuauhtémoc se dirige al capitán extremeño y habla, porque Tlatoani en lengua náhuatl es el que habla, el que tiene el poder de hablar. Sí. Fíjate nada más qué interesante, ¿no? Que le asignen así uno lo podríamos decir, pero ya empezaron los chistes aquí. Ya, eso es otro programa. Ya es viernes, ¿no? Es viernes, se vale, se vale. Otro. El Tlatoani, pues tiene el poder de hablar. Entonces Cuauhtémoc se dirige a Cortés y sin preámbulos, según Bernal Díaz, me baso en un español, dice, señor Malinche, le decía Malinche, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Me traen ante tu persona preso y por lo tanto toma el puñal que tienes en el cinto y mátame luego con él. Entonces la Malinche interviene y del náhuatl que ha hablado Cuauhtémoc, se lo traduce al maya a Jerónimo. Sí. Y Jerónimo se lo traduce al español a Cortés. Pero Cortés no entiende qué es lo que realmente quiere decir Cuauhtémoc. Él no quiere decir nada más, toma el puñal, soy tu prisionero y mátame. Sí. No, lo que quiere decir es sacrifícame. Porque ese era el destino de los guerreros capturados o muertos, capturados y que tenían que ir a la... Era otra cosmogonía, Era digamos. otra cosmogonía totalmente diferente. Pero aquí el lenguaje, que esto es lo interesante, pues se entrelazan allí, imagínate, 3 lenguas. Español, ¿verdad? Náhuatl y el maya, posiblemente maya chontala. Déjenme preguntarles, voy a la academia, porque es muy importante para la preservación, me parece, de la lengua el tener academias, ¿no? ¿Qué hace la Academia Mexicana de la Lengua, Gonzalo? ¿Me dejas comentar un poco? Totalmente, es tu programa, el tema adelante. que estábamos Sí. tocando y después voy a la Academia, porque se dice, sí, efectivamente, que el español es la lengua de la conquista. Sí. Y sí, qué duda cabe, vino con las carabelas colombinas y tuvo una importante difusión que acabó por ser la lengua dominante y la lengua mayoritaria. Pero la conquista espiritual, que es tan o más importante que la conquista política, se hizo fundamentalmente en las lenguas amerindias. Es decir, que quienes llevaron a cabo el proceso de catequesis de la conquista espiritual, los frailes, pues aprendieron las lenguas indígenas, las lenguas amerindias, para poder llevar la palabra de Dios a esta viña sin cultivo, como se decía metafóricamente. Pero qué difícil ha de haber sido traducir, digamos, esa religión católica con un solo Dios,
en la cruz. Sí, eso es con muy complicado. Exacto, Y de eso con la habla Santa bastante Trinidad, en fin, ¿no? Octavio Paz, Sí. por cierto. Pero lo que sí quiero decir es que en este país plurilingüe, Sí. el español es finalmente, más que la lengua de la conquista, la lengua de la independencia. Es decir, que esto creo que es una algo, provocación dura, bueno, Gonzalo? es muy significativo, Sí. porque al final de la época colonial había un número relativamente pequeño de hablantes de lengua español en todo el continente. O sea, en México, ¿qué eran? ¿Los peninsulares y los criollos los que sabían Sí, español? pero eran 30%. una minoría. 30%. Ajá. Era una minoría. No había más de 3 millones de hispanohablantes en todo el continente. Y entonces sí, En todo el en continente. todo el continente. Sí. Y entonces sí es un desideratum importantísimo de los gobiernos republicanos. Es decir, se considera que para que haya realmente una nacionalidad es necesario tener una lengua común. Todos los planes, por lo menos aquí en México, independentistas, insurgentes, estaban escritos en español. Sí, ¿No? pero En América. la- En América. Y en todo. América, ¿no? en América. Pero la verdad es que el español es la lengua fundamentalmente de la independencia. No habría nacionalidad sin una lengua común, que no es curiosamente en todas partes lengua oficial. En México no es lengua oficial, Sí. pero es la lengua común. Y claro, las lenguas originarias o las lenguas indígenas, amerindias, pues son muy importantes, pero fueron cada vez más marginadas Qué buen punto. para finalmente Hacer un Estado-nación, construir un la Estado-nación. nacionalidad. No habría nacionalidad sin una lengua común. Totalmente. Y con respecto a A la academia. es una institución que, bueno, generalmente se piensa de ella que preserva las riquezas de la lengua, pero eso le daría a la academia una condición de institución conservadora. Y no es conservadora. Es que fue durante mucho tiempo, ¿no, Gonzalo? Sí, Eran sí. muy conservadores los académicos, ¿no? Bueno, es que... Así no se fue. dice eso, ¿no? Es que así fue la Real Academia Española, que nos dobla la edad. Sí. Nació a principios del siglo XVIII Sí. y la nuestra tiene 150 años, Que no son poca cosa. que no son poca cosa. Es Para una un de país las- que tiene 200 y Claro, tanto, ¿no? es una de las instituciones que ininterrumpidamente ha trabajado a lo largo de tantos años, pero ha modificado un poco ese carácter estrictamente conservador y lo ha ampliado para desempeñar una función fundamentalmente descriptiva más que prescriptiva. Cuando uno ve este diccionario de mexicanismos propios y compartidos, no hay ninguna idea de cómo se debe decir o qué es lo más correcto, sino se registra con toda puntualidad cómo se dice, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de puritanismo. Y me parece que esto es muy, muy, muy importante, y esa es, creo que, una de las labores fundamentales de la Academia Mexicana de la Lengua, ¿Qué de tal? escribir nuestro patrimonio lingüístico. ¿Qué tanto están abiertos los académicos a aceptar anglicismos A ver, o palabras mira, que vienen de... Primero yo quiero Sí. retomar el comentario Venga. de Eduardo de que era un mundo de lenguas entrelazado. Sí, sí. Y también quiero retomar lo que está comentando Gonzalo. Bueno, yo creo que al público le va a interesar que un regalo de México para el mundo es la palabra cigarro, que es maya. Cigar es mayismo. Mira. Significa cilindro. Sí. Y además lo ves en las documentaciones con todas las connotaciones sexuales que te puedas imaginar Sí. por el significado de cilindro. Ujú, bien. Y tabaco es una palabra árabe que significa estupefaciente, una planta adormecedera.
y no es americana, pues porque están crónicas del siglo XIV, Tubac y Tabac. Entonces, un arabismo con un mayismo han sido regalos de América, porque lo que es americano de nosotros y de nadie más es el tabaco, Claro, es la hoja. O sea, cuando llegó a España el tabaco lo descubrieron y se relacionaron con enamoraron. el tobac, digamos. Lo empezaron a llamar tabac, Sí. desde los primeros. Fernando González de Oviedo lo llama, Gonzalo Fernández de Oviedo, perdón, Sí. lo llama tabaco ya. Sí, sí, O sea, sí. muy tempranamente, en 1536 ya están denominado Sí. tabaco, pero cigarro, imagínate en inglés, ¿cómo se dice? Cigarette, pues eso es mayismo, eso es un maya. Un mayismo que llegó. Un fíjate. mayismo de regalo Al de mundo. América al mundo. Además, bueno, de otros muchos regalos, los cenotes, todo el mundo habla de cenotes, en latín se llamaban cárcavas, es náhuatl, pero la zona donde hay cenotes, como bien Pues sabes, sí, es sí, Yucatán. claro. Entonces, este mundo, yo creo que hay que quitarnos la idea de que hay lenguas puras, no existen lenguas puras, las Exacto, academias no exacto. tienen ninguna, ni siquiera nos pasa por la cabeza que tengamos que las lenguas se defienden solas si tenemos estados que nos pagan las quincenas. Yo insisto en que hay que cobrar las quincenas adecuadamente. Entonces... Yo también, ¿eh? Bien, eso que es oigan aquí arriba es los indiscutible, jefes. pues. Entonces, este mundo entrelazado es importante. Y ahora, si quieres, retomamos tu pregunta. No, la pregunta es qué tanto, o sea, de alguna manera ya la respondiste, ¿no? Pero, Claro. o sea, la lengua tiene que estar viva, ¿no? Sí. Ahora, por el dominio del inglés como lengua Sí. franca, tenemos muchos anglicismos, ¿no? Sí, mira, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el estado natural de los seres humanos es el contacto. Sí, El contacto suele ser entre individuos que hablan la misma lengua, el mismo dialecto. Pero muchas veces es con individuos que hablan otras lenguas. Bueno, ahí está el cigarro, con el tabaco, etcétera. No hay que asustarse. Desde el punto de vista lingüístico, los contactos tienen como resultado préstamos. Y los préstamos siempre enriquecen, porque nos traen nuevas visiones de mundo, nos traen tecnologías. A ver, nadie se escandaliza de que coche sea una palabra del húngaro, ¿no? No sabía En yo, general fíjate. nadie lo sabe. Coche es del húngaro. automóviles. Automóvil es latín con griego, o sea, es una palabra Pero patrimonial. cocha viene del húngaro. Sí, eso no nos quepa. Lo que sí hay que preocuparse para el mundo de los préstamos, porque todo el mundo dice, ay, no se debe decir mouse, hay que decir ratón. No se debe decir cool, yo no lo digo, pero bueno, sino excelente. Sí. Lo que sí debe preocuparnos es que la riada de préstamos que llegaron del inglés en el siglo XX Sí, sí. y en el siglo XXI siguen entrando, como llegaron riadas en el siglo XIX del francés. O sea, no pasa nada. Las chambritas es de chambre, Sí, de claro, habitación, claro. Sí, sí. ¿no? Ujú. Sí, sí. Dormitorio. Sí. Bueno, lo que sí debe preocuparnos es que si un Estado no tiene soberanía digital, si no tiene soberanía en tecnología, en ciencia, en investigación, ¿de dónde vamos a tomar las tecnologías? Es mucho Pues sí, más barato viene, claro. y más rápido llamarle mouse, Sí. llamarle computadora, que es del inglés, ordenadores del francés. Sí. Entonces, lo que sí tendríamos que preocuparnos es que Que no estamos generando. es que no nosotros. estamos generando Ah, es un buen ciencia, punto. tecnología, conocimiento en nuestra lengua, conocimiento científico. Y entonces lo que hace la comunidad de manera natural y espontánea es tomar aquello que le provee mejor calidad de vida, le provee tecnología, le provee celular. Pues celular, la palabra celular es un anglicismo de cell phone. Totalmente. Fíjate que ahora recuerdo que cuando yo estudiaba Administración Pública en el Colegio de México y mi querida maestra Benier nos tachaba todo porque poníamos implementación, que era un anglicismo de implementation, que Sí. en toda... Y me acuerdo que cuando la Real Academia ya aceptó implementación en el diccionario, le Llegaste hablé con el a la maestra diccionario y Benier, le dijiste, Marta Elena. profesora, ya implementación Entonces, mira, está, ¿no? Pues, También hay que pensar en la postura de Marta Elena. sí. O sea, los ciudadanos tenemos la responsabilidad de cuidar la lengua.
Sí, también. claro, no, Y totalmente. entonces, bueno, si tenemos palabras propias, debemos estar orgullosos de hablar español, Sí, debemos sí, estar claro. seguros de que nosotros tenemos banquetas y no aceras, Sí. tenemos telefonía móvil y no de otro tipo, ¿no? Sí. Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es como una responsabilidad Es al que mismo eso, tiempo y es que una bonito comodidad. hablar un buen español, y eso es, digamos, lo que aprendí. Dígalo bien en español, ¿no? Un último comentario antes de irnos a la pausa, Eduardo, por favor. Bueno, un último comentario es, primero que yo cada vez que escucho a estas dos personalidades que nos acompañan, aprendo mucho, Sí. para empezar. Y segundo, pues que, digamos, antes de la pausa, pues podemos ver aspectos tan importantes como los que se han señalado, tanto por Gonzalo, tanto por Concepción, pero es esta presencia, ¿verdad?, de una lengua que es el común denominador, por ejemplo, de algún país, aunque muchos países tienen muchas lenguas, Sí, como sí, el sí. nuestro, Sí. ¿no? O España, por ejemplo. sí. Pero cómo eso hay que saberlo, hay que conocerlo, hay que difundirlo, analizarlo. Y entonces esa es una de las grandes funciones De de la la academia. Academia Mexicana de la Lengua, ¿no? Sí. Es decir, profundizar en todo eso, darlo a conocer en libros como el que coordinó Concepción y muchos otros, ¿no? Entonces, yo, en pocas palabras, diría que con lo que ellos han expresado, nos dan muy bien el panorama de lo que es la Academia Mexicana de la Lengua, lo que es el español como lengua, digamos, fundamental, y pues que hay que conocerlo, hay que difundirlo y hay que analizar. Ahora, tú no eres experto en lengua, tú eres antropólogo. Exactamente. ¿Y por qué estás en la academia? Va a preguntar mucha gente. Sí, no, es lo que me pregunto yo. Eso lo respondo yo. Eso lo puede responder ¿Quieres Gonzalo. responderlo? Sí, quizá. Pero déjame hago una pausa Sí, y regresamos en un momento Sí. más. Estamos hablando del español, del aniversario de 150 de la Academia Mexicana de la Lengua. Y yo ya me quedé con la tarea, por cierto, de que quiero hacer un programa sobre mexicanismos. Buenísimo. Nada más, digo, porque nos trajeron el diccionario de mexicanismos, pero yo creo que da para todo un programa el tema de los... Da de para los- una- da para años. sí, Da exactamente. para una temporada. Porque hay unas palabras magníficas, mexicanismos, ¿no? Pero en fin, regresamos en un momento. Bueno, aquí durante la pausa comercial estábamos viendo la entrada de Dar, ¿no? En el diccionario de mexicanismos. Y no, bueno, es una joya. Vamos a hacer ese programa de mexicanismos. Porque Muy sí bien. está. Muy bien. Pero nos quedamos con la duda, Gonzalo. Tú me decías antes de entrar, ¿son 36 los miembros de la Somos academia? 36 miembros de Y la no todos son academia. filólogos o lingüistas No, no, o no. expertos en... O sea, digo, yo a Eduardo lo conozco por antropólogo y lo he entrevistado en ese Bueno, a sentido, lo pero- largo de sus 150 años de historia, la academia ha tenido, bueno, fundamentalmente filólogos, lingüistas, escritores. Sí. Casi no hay escritores importantes y significativos de la historia de la literatura mexicana que no hayan sido miembros de la academia. Sí. Pero también es verdad que desde 1875 hubo historiadores, hubo filósofos y ahora hemos ampliado el registro disciplinario que resulta muy, muy enriquecedor y muy importante para la academia. Contamos con el ilustre arqueólogo Eduardo Matos, tenemos un antropólogo, tenemos un músico, tenemos una astrónoma, en fin, hay una diversidad de profesiones y de orientaciones vocacionales. Ustedes le son los dan que a la deciden, riqueza. digamos, cuando se abre una silla, Sí, el consejo, supongo, decide
propone alguien, has de proponer tú, supongo. No, lo propone cualquier miembro de la academia. Ok. Y es más, el director no puede proponer a nadie, ni mira. ninguno de los miembros de la mesa directiva, porque en la mesa directiva, que somos 6 integrantes, Sí. determinamos de todas las propuestas cuál es la que podemos poner a la votación y al escrutinio del pleno académico. Déjame preguntarte cómo sí. es la relación con las otras academias. O sea, yo la que más conozco desde luego es la Real Academia de la Bueno, Lengua. es que en el ¿no? año de 1951, y esto es muy importante, se realizó en México el primer Congreso de la Lengua Española al que asistieron 17 academias, pero no pudo venir la Real Academia Española. Por el tema de las relaciones diplomáticas. Exactamente, porque... Que México no tenía relaciones diplomáticas. Bueno, tenía con la República, digamos. Exactamente. Sí. Y Franco prácticamente puso como condición que México rompiera relaciones con la República en el exilio, cosa que no aceptó obviamente México, y entonces impidió que vinieran los académicos españoles, sobre todo porque una década antes del 51, la superioridad dentro de la dictadura franquista había solicitado a la Real Academia Española que abriera a concurso las 6 sillas vacantes que habían dejado los académicos que marcharon al exilio. Okay, sí, y como no le hizo caso la Real Academia, pues entonces en México, sin la presencia de la Real Academia Española, se modificaron de alguna forma las relaciones existentes entre todas las academias y la Real Academia Española, y hubo actitudes muy discrepantes, desde una ruptura radical como la que preconizaba Martín Luis Guzmán de la Academia Mexicana, hasta actitudes muy complacientes y muy subordinadas como la Academia Colombiana de la Lengua. Entonces, el resultado de ese congreso fue crear la Asociación de Academias de la Lengua Española, y claro, como ya no era México el que pedía la presencia de España, sino eran todas las academias, pues ya Franco tuvo que acceder, y ya entonces se crea la Asociación de Academias de la Lengua Española, en donde estamos representadas 23 academias. 23. En 4 continentes, porque está obviamente el continente europeo con la Real Academia Española, 19 academias americanas, pero también hay una academia filipina, y también hay una academia muy reciente que es la Guineo Ecuatoriana en África. Bueno. Es decir, ¿La que es... español? Y ahora, pero esa no es academia propiamente. Están ahí. Te digo, yo mi abuela migró de Turquía a México, eran judíos sefaraditas, y hablaba ladino, hablaba judeo español, ¿no? Y es precioso. No es miembro estricto de la Real Academia, de la Asociación de Academias, porque la suya no es ya considerada lengua española, pero sí es una academia afín que hemos acogido con gran... Lo increíble es que los judíos que fueron expulsados en 1492 hayan permanecido durante cientos de años con ese magnífico, precioso idioma que es el judeo español, ¿no? Que no sé por qué le decían ladino, por cierto, pero bueno. Te quiero preguntar, Concepción, ¿qué hacen en la academia? O sea, ¿se sientan y qué hacen? O sea, ¿qué...? Mira, la academia... Porque ya me dijo Gonzalo que se reúnen 2 veces al mes. Eso ya me lo chismeó antes de entrar. Bien, Pero... 2 veces, 2 jueves al mes. Sí. Pero vamos a ver, la academia es una corporación colectiva y colaborativa. Sí. Somos 36 académicos. En este momento estamos todos vivos y coleando, 3 de los cuales estamos acá presentes. Y es también colaborativa porque tenemos comisiones integradas por académicos más especialistas para esa comisión. La comisión de lexicografía es la más antigua en todas las academias y tiene como labor, nos reunimos jueves tras jueves, dejamos tarea
para que avancemos jueves tras jueves. Sí. Está la comisión de consultas, que está integrada por académicos más 3 mujeres especializadas en gramática. Ok. La de lexicografía por lexicógrafos. Sí. Está una comisión, un gabinete editorial que está encargado de que nuestras publicaciones salgan no solo puntualmente, sino también con la calidad que queremos. Ya se refirió Eduardo a esta colección roja que se llama Clásicos de la Lengua Española, y ahí está Bernal Díaz del Castillo, con una introducción magnífica de Miguel León Portilla, bueno, que fue gran historiador. gran historiador y Sí, que fue académico de la lengua, además de miembro de otras academias y corporaciones. Y es colaborativa, tenemos un gabinete de medios de comunicación donde tenemos Facebook, tenemos X, tenemos Pero digamos Instagram. el resultado, más es allá que jueves tras jueves trabajamos. Pero más allá de publicaciones, hacen cánones, yo supongo, ¿no? Vamos a ver, lo que hace una academia no tiene intención, como ya dijo Gonzalo, los académicos no de imponer. tenemos de imponer nada. O sea, cuando alguien escribe a la comisión de consultas vía nuestra página o por correo electrónico, Sí. dice, oiga, ¿cómo se dice? ¿Achichincle o achichintle? Por ejemplo, Sí. ¿cómo se dice? ¿Guacal con G o guacal con H? Sí. Y entonces automáticamente la academia le va a decir, se dice de ambas maneras. Ok. Y entonces los hablantes estamos obsesionados con la valoración. ¿Qué está bien dicho y qué está peor dicho? Porque dime cómo hablas y te voy a decir quién eres. Sí. Abres la boca de una manera y yo te voy a decir cuándo naciste, en qué época, con quién te juntas, en qué barrio te mueves. Qué horror, en está qué como calles. la CIA. Es que es la CIA. La lengua es un poderosísimo identificador cultural. Totalmente. Es un ADN Totalmente. que llevamos por las venas y hablamos y ¡pum! Ahí Pero está. también establecen cánones. Espérame. Y entonces llega el hablante y dice, no, a mí no me diga cuál es el bueno. Sí. Si con achichincle o achichintle. Sí. Y entonces le decimos, mire, diga achichincle que es el más próximo al náhuatl, por ejemplo. Sí. ¿Ok? Muy bien. Lo que ocurre es que una vez que hemos publicado, que una academia publica un diccionario, Sí. tenemos un escolar, un diccionario escolar importante, integral, no de mexicanismo, sino de la lengua española general, ya en prensa, en Planeta, Sí. y tenemos en proceso un diccionario del español contemporáneo. Ok. Una vez que una academia pone en el papel dar el marranazo o dar el azotón, en ese momento lo que hace... Déjame decir, dar el marranazo. Sí, claro que está. Aquí sí, acá está. Claro, sí, por es supuesto. correcto dar el marranazo, ¿no? Y tiene que ser en aumentativo porque no puedes dar el marrano, no, ni la marrana. Dar en la madre, Dios mío. Claro, por supuesto. Se llaman colocaciones. Provocar la desgracia o desdicha de alguien. Se llaman colocaciones cuando ya la lengua está fijada. Entonces lo que hace al publicarlo, Sí. la academia, los hablantes suponen que le estamos dando carta de naturaleza. Sí. Es un aval, o sea, no queremos crear un canon, Sí. pero automáticamente Ok. la Entonces, relación... no es un canon, es es como una guía. Es una guía, es una carta de naturaleza, es un aval de que así hablamos y no tenemos por qué hablar de otra manera. Entonces, todo el mundo espera de las academias... No, a mí dígame cuál es lo bueno. Lo que esperan de las academias, y eso nos genera mucha responsabilidad, es que tenemos que guiar de alguna manera cuál es el buen español, pero hay el buen español de aquí, de esta mesa redonda, Sí. el buen español del mercado, el buen español de la banqueta, el buen español Se vale, claro. de... ¿Se vale mucha- aiga? Haiga sido como haiga sido, es absolutamente No, histórico, porque pero no se vale. Es no que, está ¿sabes ahí. qué? Fue parte del debate en los libros de texto gratuito, que decían que se vale... Sí. Pero ¿Quieres? bueno. si Eso, quieres. eso da, pero te lo comento en 3 Sí. minutos. Sí. Yo conozco bien esos libros de texto gratuitos en la parte de español. Sí, Cuando un libro de texto gratuito avala dijistes, que es uno, o el aiga, le está quitando oportunidades de vida, de calidad de vida al chamaco. O sí, sea, porque se ve mal que digas aiga. se la oye verdad, mal porque entonces... Otra está vez te sale quién eres. Exacto, porque por este individuo no pasó por la escuela, ¿cómo lo voy a contratar yo? Entonces, yo creo que es
una irresponsabilidad de la Secretaría de Educación Pública avalar en un libro de texto cosas como trajistes, como haiga, que son naturales. Para la gramática todo es Sí, natural pero y todo es neutro. Como me Pero está diciendo aquí el productor, es que enseñas el cobre, si dices, aiga. tu- Me lo acaba de decir el productor, produ- aquí el chicharrito. tu pero producto, pues, tu chicharito, está diciendo lo básico. La lengua es tan poderoso identificador que según cómo hablas, así te van a tratar, y según claro. cómo hablas, que enseñas es un el mexicanismo, cobre. ¿verdad? Enseñar el cobre. Enseñar el cobre es ¿No? español general. Es español, mira. Sí. Ok. Déjame terminar este segmento contigo, Eduardo. ¿Cuál es tu aportación como arqueólogo, como antropólogo a la academia? ¿No? Porque pues tú sabes, tú tienes tu profesión, ¿no? Sí. Bueno, precisamente es muy interesante ver cómo un sector de los miembros de la academia son los que manejan la lengua, es decir, los escritores, por Sí, ejemplo, sí, que son o otros. los lingüistas, Sí. ¿no? Entonces, ellos conocen, manejan, Sí. analizan la lengua misma, ¿no? Pero hay un sector, como ya se explicó, también por especialistas de diferentes ramas, ¿no? Cuyo común denominador, obviamente, desde el punto de vista de la lengua, es el español, principalmente. sí. ¿no? Entonces, pero yo pienso que cada una de esas ramas que están ahí, arqueología, Sí. filosofía, en fin, artistas, ¿Abogados? abogados Sí, también, sí, claro. sí, muchos, Sí. Porque a los abogados les Sí, sí. gusta Sí, a no. los buenos abogados. Sí, Pero hay sí, unos no, que hablan no, español espantoso. Y en pero su bueno. historia de la academia ha habido muchísimos Muchísimos abogados. Y cuidan. porque Ahora, allí también cada uno de nosotros tiene, como lo llamaría, un lenguaje particular según su profesión. Hay una serie Y de lo aportas, términos claro. que son propios de la profesión. Sí. Entonces, yo te quiero poner un ejemplo. Carlos Prieto, gran chelista, conocido que mundialmente. sí, claro, lo admiramos muchísimo. Él maneja a su hijo. un lenguaje, Ujú, sí. que es el de la música. Carlos Prieto es miembro Sí, de claro, de la claro. academia. El papá, ¿no? El papá es Sí, miembro Carlos, de la sí, academia. sí, sí. El padre, el chelista. Bueno, si tú me pones a mí un pentagrama No. con una serie de cositas, yo no sé leer eso, Sí. pero eso sí lo sabe leer él. Claro, correcto. Lo único que identifico es la clave de sol y a duras penas. Pero las corcheas y semicorcheas no, No, no. entiendo nada. Sí, sí. Ese lenguaje que está ahí escrito lo entiende él y los músicos o quienes han tenido cierta cercanía a la música. Que por cierto, entiendo que fue uno de los grandes inventos de la Edad Media, ¿no? A escribir la música, ¿no? No sé. Alguna vez lo leí Hay que por ahí. preguntárselo Pero- a Carlos Prieto. Para eso lo tenemos. Exacto, para eso lo tenemos, Sí. exacto. Entonces, para terminar nada más, Sí. que cada uno de los que formamos parte, pues tenemos también, aparte de ese común denominador del español, tenemos ese lenguaje más, diríamos, propio de tu profesión. Ok. ¿no? Entonces esto es interesante porque permite, Claro. claro, ver, conocer, escuchar. Mira, hay un sector en nuestras reuniones cada 2 veces al mes. Hay una parte en un apartado en el que es qué nuevas palabras hay. Y por ejemplo, Diego Valadez en eso es muy prolífico. Abogado, porque, por sí, cierto. empieza a manejar. Bueno, se ha dicho esto que evidentemente, a ver qué se discute sobre el término tal que se está manejando ahora, porque algunos surgen de repente, ¿no? Unos perduran, otros acaban ahí mismo, pero eso es muy interesante porque dentro de cada profesión, pues tú tienes una terminología que es propia de esa profesión, ¿no? Hijo, qué interesante. Y me tengo que ir a una pausa. Ya se nos está acabando el programa. Yo tengo 25,000 preguntas que hacerles. Qué barbaridad. Pero pues nos tenemos que Así ir. es. Así Regresamos es esto. en un momento más.
Bueno, ya estamos llegando al final de este programa, la verdad, un programa en donde me he divertido mucho, espero que usted también, donde he aprendido muchísimo, son los mejores programas los que hacemos, donde nos divertimos y aprendemos. Y pues vamos cerrando. Tú me querías decir algo de los extranjerismos. Sí, porque me parece muy importante el decir que hay muchas palabras que han enriquecido la lengua española y nadie piensa que es una intrusión en la cantidad de arabismos que tenemos. Bueno, ¿Quién va a sí, estar claro. en contra de la palabra almohada o de la palabra alacena? Sí. Pero ¿quién va a estar en contra de nuestros nahuatlismos que han enriquecido tantos aspectos de la vida cultural, sobre todo nuestras cocinas? Claro. ¿Qué vamos a hacer sin nuestros molcajetes y aguacates y metates? Y eso no lo consideramos como una intrusión, no consideramos como una intrusión palabras que provinieron del italiano en el Renacimiento, ni todos los galicismos que ya ni siquiera los identificamos como originales del francés. ¿Quién diría ahora que la palabra jardín es originalmente un galicismo? Sí. ¿Por qué entonces, si consideramos que esas voces que se han incorporado a nuestra lengua la han enriquecido, que los anglicismos deben estar satanizados? No, hay que tener mucho cuidado. Hay algo de Porque, antiyanquismo en eso, bueno, ¿no? sí, La pero verdad. entonces, en términos estrictamente lingüísticos, pues hay muchos anglicismos que han enriquecido nuestra lengua claro. y que, bueno, yo prefiero, como siempre digo, decir laptop que decir ordenador de regazo, como dirían los españoles. Ordenador de regazo. Sí, Así, esa es la laptop propuesta. es una palabra tan Laptop, efectiva, claro, tan claro, económica, tan rápida, y no encuentra un sustituto igualmente Digo, la efectivo. academia ya aceptó tuitear, por ejemplo. Claro. Sí, ¿No? claro. O sea, Sí, y voy a googlear, tuitear y y googlear googlear. también, Sí. ¿no? O sea, Ahora, hay algunas voces que a mí no me gusta mucho que hayan sido incorporadas. ¿Cómo? Por ejemplo, accesar, porque yo prefiero acceder, porque acceder es entrar, pero el problema es que acceder también puede significar consentir. Exacto. ok. Y ok. entonces, para desambiguar, como se dice, pues se puede usar accesar. No me gusta. Pero bueno, la lengua es un organismo Vivo. Y si no se totalmente mueren vivo. las lenguas, han muerto muchísimas lenguas Claro, es a un- lo largo de la historia de la humanidad. Es vivo, Muchas es están- permeable, es Así cambiante y Totalmente. está, como dice Concepción, en contacto con otras lenguas. El Hay- Spanglish, deberíamos de hacer otro programa es del otro programa, Spanglish. Ese es otro programa, Otro. porque sí se está generando en las comunidades migrantes, sobre todo de Estados Unidos, este Spanglish. O sea, yo los oigo a platicar allá nuestros paisanos, digo, wow, acá se Y está no- generando un nuevo lenguaje. Y no hay que ¿no? satanizarlo. No, claro que O no, sea, sí. es que ellos hablan. Si, no, si un paisano te dice te ¿cómo llamo dicen? para atrás, Te llamo para atrás, pues exacto. sí, es un calco de I'll Sí, call you back. I'll call you back, sí, Perfecto, sí, sí. y es perfecto. Y la porque aseguranza, ¿no? Eso, Sí. porque tiene la función exitosa de que así se comunican. Sí, Entonces, sí. para la lengua, para una lingüista como yo, Ha de ser lo único precioso que importa, eso. lo único que importa es que tengas éxito en la comunicación. Éxito no es Sí. hablar en palabras domingueras, sino que tú hagas lo que yo Claro. te estoy diciendo o que esperes que yo haga. Si yo te digo te llamo para atrás, Sí. pues tú estás esperando que yo te llame. Déjame, porque ya se nos acaba el tiempo. No sé quién nos pueda decir de las celebraciones que están teniendo. ¿Dónde se puede ver eso? ¿O que sea Gonzalo? Nuestro director. Sí. Adelante. Bueno, pues la verdad es que estamos de pláceme celebrando los 150 años. Tuvimos antier una mesa muy rica, diría yo, en donde se habló del pasado de la academia, del presente de la academia y del futuro de la academia. Participamos Adolfo Castañón para hablar del pasado, yo para hablar del presente y Concepción para hablar del futuro, sobre todo de cara a las nuevas tecnologías, a todos los Claro, lo de la sistemas inteligencia digitales. artificial ha de ser un reto interesante, Hombre, también para el interesantísimo. tema de la lengua, ¿no? Y luego, como
academia está integrada fundamentalmente por escritores, por lingüistas y también por conocedores de las lenguas amerindias. Bueno, tenemos varias mesas dedicadas, unas a la literatura, otras a la lingüística, otra que va a tener verificativo esta misma tarde a las lenguas amerindias, y también vamos a tener una mesa final muy interesante que es el español como la lengua de la nación. ¿Por qué nuestra Esto es lo que decías tú. lengua no es una lengua oficial en México? Por ejemplo, ese es un tema muy, muy importante. Sí, sí, porque en otros países en la Constitución hay lengua oficial. Que Claro. por eso es lo que quiere poner Trump en Estados Unidos, ¿no? Bueno, eso puede ser terrible para los hispanohablantes en Claro. Estados Unidos, Totalmente. por supuesto, que ahora no van a poder cobrar sus Dime, quincenas. si uno googlea Academia Mexicana, lo lleva al sitio de Sí, la lengua por y ahí supuesto estarán que sí. los Ahí está eventos. todo el programa. Perfecto. ¿Y Y dónde allí- está físicamente la academia? Está en el centro histórico, en la calle de Donceles, número 66. Pues precioso, y ya luego se quedan a comer o a cenar algo sabroso por ahí por el Sí, centro. Así es. Así es. Oigan, pues los convocamos entonces, ¿les parece? Buenísimo. Con muchísimo Hacemos gusto. este del mexicanismo. Claro que sí. Buenísimo. Creo que nos vamos a divertir y vamos a aprender muchísimo. Por lo pronto acá está el diccionario de mexicanismos. Y por cierto, yo le quiero decir que yo tenía la idea de que este diccionario estaba en internet. Porque hay diccionarios de mexicanismos en internet. Y ya me corrigieron ustedes y me dijeron que no, que el de todavía, ustedes no todavía. no está. Pero bueno, que sepan que están consultando otro Sí, diccionario que no de es el aval mexicanismos. de la academia. No, exacto, para que quede aquí puesto, ¿no? Porque yo sí cometí ese error, ¿no? Yo el otro día buscaba porro porque estaba hablando de ya saben quién, ya se imaginarán de quién. Y sí, porro sí es un mexicanismo, ¿no? Porro en ese sentido de En ya ese sabes sentido, quién. sí. Sí. Porque porro es también De porro, un porrito de marihuana. de ¿no? ese es español general. ¿Marihuana es un mexicanismo? No, no. ¿No? No, marihuana no es mexicanismo. Es Pero la Golden de Acapulco sí. la Golden de acá. ¡Pobre! No sé a qué te refieres. No, ¿verdad? ¿Que no? Gonzalo, muchísimas gracias. Te contrario, vemos pronto. aquí, Gracias, querido. gracias, Concepción. Gracias a y ti. un honor tenerte de nuevo por acá, Eduardo. Gracias, Gracias, de Leo. verdad. Gracias a usted por habernos acompañado. Muy buenas noches.